como les decía, el objetivo de la clase de hoy es ver por ahí un poco todo lo que está relacionado al número de capa y factor H, ¿sí? Por ahí sin entrar demasiado en cuestiones demasiado de la práctica operatoria, le voy a explicar cómo es el procedimiento, pero así en forma muy conceptual nada más, ¿sí? Porque en realidad el número de capa es una determinación que se hace en laboratorio, una titulación que me permite a mí tener una medida indirecta del porcentaje de lignina residual que hay en la pulpa, ¿sí? En ese sentido, es una determinación que yo la podría realizar mediante otros métodos, como el método de lignina-Clason, que es un método analítico. La diferencia es que la lignina-Clason tarda demasiado en hacerse, es más cara, lleva mucho tiempo, se utilizan reactivos muy concentrados, etc. Entonces, a los fines de una fábrica, el grado de lignina residual en pulpa se puede determinar mediante la determinación del número de capa, que es una titulación que se hace en 10 minutos, un poquito más de 10 minutos dura el ensayo, así que es muy práctico en ese sentido, ¿sí? Voy a compartir un ratito acá, ¿sí? Por ahí la idea, o sea, le voy a mostrar esta guía que es de la práctica operatoria, pero no vamos a entrar demasiado en detalle en que se memoricen cuáles son los pasos, ¿sí? Les voy a mostrar la guía y vamos a leer algunas partes para que ustedes entiendan más o menos qué es lo que ocurre durante la titulación, ¿sí? Bueno, acá dice que el número de capa nos da una idea del tenor de lignina en pasta, ¿sí? Es numéricamente igual al número de mililitros de la solución de permanganato de potasio 0,1 normal consumidos por gramo de pasta seca. Acá, justo ayer estuve hablando con Mika respecto a su monografía y le hablaba de la diferencia que hay entre pulpa y pasta. Y bueno, y justo ahora este artículo utiliza pasta cuando en realidad nos estamos refiriendo a la pulpa, que muchos lo utilizan como sinónimo y por ahí a nosotros nos gusta utilizar pulpa cuando nos referimos al derivado, a la celulosa que se saca de la madera, digamos, ¿sí? A las fibras de celulosa que se sacan de la madera nos referimos como pulpa, y a la pasta nos referimos cuando estamos hablando de lo que ingresa a la máquina de papel, digamos, ¿sí? O sea, el empaste, la mezcla de distintos tipos de pulpa que, que puede haber para producir un papel, por ejemplo, ¿sí? Pasta o empaste se le dice, ¿sí? Bueno, en definitiva, estos son los materiales que se necesitan, ¿sí? Básicamente, lo que se hace es, partiendo de una base de una muestra de pulpa, ¿sí? Se hace una hojita con una formadora de hojas, ¿sí? Se seca esa hojita, no porque nosotros necesitemos la pulpa seca, sino porque nosotros secando la hoja vamos a tener mayor precisión a la hora de tomar una muestra, ¿sí? Vamos a tener más certeza de que toda la muestra que nosotros tomemos está con las mismas condiciones de humedad. ¿Me escuchan con mucho ruido de fondo? Porque si me escuchan con mucho ruido de fondo me avisan y me encierro un poquito más. Se lo escucha, sí. ¿Se escuchan bien? Bueno. Hay un poco de ruido nomás de fondo, pero bueno, se entiende igual. me encierro. Bueno, ahí me encerré un poco más, así que espero que se me escuche mejor ahora. Bueno, lo que les decía es que se hace una hojita, no porque uno necesite la hoja para el ensayo, sino porque uno después recorta esa hoja, y si uno parte de una hoja que se hizo en una formadora de hojas, ¿sí? Y luego se secó en un ambiente a determinadas condiciones,
es más probable que si yo tomo una fracción de esa hoja, de una punta o de otra punta, la muestra sea más o menos igual. Es decir, la muestra que yo voy a tomar, si la saco desde una hojita que está hecha con una formadora, es altamente probable que sea más representativa de que si yo tomo un puñado de pulpa, que tal vez tenga más cantidad de agua abajo que la que tiene arriba, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí, si yo tomo, por ejemplo, de un vaso, de un recipiente, o de una bolsa, o de donde fuese que está mi muestra de pulpa, tal vez la parte de abajo tenga más restos de licor, ¿sí? Entonces ya la determinación me va distinto, etcétera. En ese sentido, por ahí conviene hacer una hoja, lavar bien la pulpa, dejar que se seque y luego recién realizar la determinación. Perdón. Bien, en el ensayo lo que se hace es, se, se, se parte de la hojita, se corta, se le determina la sequedad a esa hoja, ¿sí? Porque nosotros necesitamos saber la cantidad exacta de gramos seco de hoja que estamos metiendo, ¿sí? Luego lo que se hace es, se coloca esa hoja en un vaso de precipitado con agua, se, se desintegra la hoja utilizando algo parecido a una mini primer o una mini primer, ¿sí? O algún equipo de laboratorio que me permita un alto esfuerzo cortante y me permita desintegrar esa hoja. En este momento a mí no me importa preservar la fibra, ¿sí? Porque yo no estoy haciendo un ensayo respecto a la resistencia de la fibra ni nada. Yo quiero saber la cantidad de lignina que yo tengo, ¿sí? Y si la fibra está entera o no está entera, la cantidad de lignina va a ser la misma. ¿Me explico? O sea, si yo rompo o dejo de romper la fibra durante el ensayo, no cambia el porcentaje de lignina, por lo tanto a mí no me interesa eso. Yo simplemente desintegro la hoja para asegurar de que todas las fibras queden libres o liberadas y de esa forma el ataque de los químicos sea más parejo. Si yo tengo un grumo con un bodoquito, por decirlo así, de hojas, de fibras, perdón, ¿sí? Es probable de que las fibras que estén en el medio no lleguen a estar en contacto con el químico y por lo tanto no reaccionen y me den un valor erróneo en la determinación, ¿sí? Bueno, lo que se hace posteriormente es se, se coloca, primeramente se hace un blanco, ¿sí? El blanco es como una determinación, se hace todo el procedimiento pero sin la hoja, ¿sí? Eso básicamente es para chequear que el permanganato y el tiosulfato tengan la misma normalidad. Fíjense que acá arriba yo uso permanganato de potasio y tiosulfato de sodio, ¿sí? Ambos 0,1 normal, ¿sí? Si alguno de los dos no está perfectamente titulado y hay una pequeña variación de concentración entre estos dos, eh, la determinación no va a ser precisa. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar por qué. Porque yo en realidad lo que estoy haciendo, yo disgrego la hoja y posteriormente pongo en contacto esa hoja disgregada con permanganato de potasio, ¿sí? Y con ácido sulfúrico, ¿sí? Eso está acá, ¿ven? Luego lo pongo a agitar durante 5 minutos, determino la temperatura y sigo agitando. Ideal es que esto esté en un baño refrigerado a 25 grados centígrados. Si no está perfectamente a 25 grados centígrados, yo voy a hacer una corrección por temperatura. Pero bueno, yo lo que hago es, pongo en contacto mi muestra con permanganato de potasio en presencia de ácido sulfúrico. Y lo que hago ahí es que el permanganato reaccione con la lignina y se vaya consumiendo permanganato, ¿sí? Y posteriormente yo agrego yoduro de potasio y titulo con tiosulfato de sodio. ¿Qué ocurre? Cuando yo agrego el yoduro de potasio, ¿sí? Yo consumo todo el permanganato residual que me quedó, ¿sí? Y el yoduro se convierte a yodo, ¿sí? Entonces, mientras más permanganato residual yo tenga, más yoduro de potasio se va a convertir a yodo, ¿sí? Porque yo agrego yoduro de potasio en exceso.
de forma a asegurar de que todo el permanganato reaccione. ¿Sí? Y luego, ese yodo que me quedó, yo lo voy a titular con tiosulfato de sodio. Entonces, yo voy a estar haciendo una titulación indirecta. Yo lo que quiero es determinar cuánta lignina residual en pulpa había. Pero yo, para determinar cuánta lignina residual en pulpa había, lo que hago es, hago reaccionar la pulpa con el permanganato y titulo el permanganato residual. ¿Cómo? Convirtiéndose haciendo que el permanganato reaccione con yoduro de potasio para obtener yodo, y ese yodo lo titulo con tiosulfato. Ese es el principio de funcionamiento de la técnica operatoria. ¿Se entendió más o menos o quiere que lo hagamos en una hojita en un esquema? No, la lectura se entiende, me parece. O sea, está bien explicado los pasos. Bien, el resto, Cristian, Mica. Y claro, y siempre va primero con el permanganato y después se hace con el tiosulfato. Siempre es así. Siempre, porque lo que reacciona con Sí. la lignina, Sí. lo que reacciona con la lignina es el permanganato. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que en la medida que yo tenga más lignina residual en pulpa, yo voy a obtener menos permanganato residual, ¿cierto? Porque el permanganato reacciona con la lignina. Si yo tengo más lignina, Sí. va a reaccionar más permanganato y me va a quedar menos permanganato residual, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto la titulación me va a gastar menos mililitros de tiosulfato. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, también hay que tener cuidado cuando uno hace las determinaciones. ¿Sí? Igualmente acá está esto como B menos B. B es el volumen de blanco, que si estos dos tienen exactamente la misma concentración, el volumen del blanco me va a dar perfectamente 50. ¿Sí? Porque yo utilizo 50 mililitros de permanganato y como el yoduro, perdón, el tiosulfato tiene la misma concentración, va a gastar también 50 mililitros, ¿cierto? Esto todo entendemos. Volumen por normalidad igual a volumen por normalidad. Si las normalidades son iguales, los volúmenes necesariamente tienen que ser iguales. ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, yo determino el blanco que me debería dar 50 o un número muy cercano a 50, ¿cierto? Y yo luego, fíjense lo que yo les dije recién, que yo mientras más lignina residual tengo, más permanganato voy a gastar y por lo tanto menos tiosulfato será necesario para titular el permanganato residual, ¿correcto? Entonces, yo lo que voy a hacer es, siempre que yo vaya a realizar una determinación de número de capa, yo tengo que tener una idea de cuál es el número de capa de mi muestra. Y en función de eso, yo voy a elegir la cantidad de gramos de pulpa que voy a utilizar. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Haciendo que el volumen que se consuma sea la mitad del volumen del blanco. ¿Cómo se hace eso? Voy a ver si puedo prender mi cámara acá un ratito. Bien.
por alguna extraña razón, me está filmando vertical. Yo había cambiado la configuración de esto. Bien, lo que les decía es que si nosotros tenemos una determinada cantidad de lignina, si yo tengo más lignina, voy a gastar más permanganato y por lo tanto me va a quedar menos tiosulfato. ¿Sí? Eso no hay tanto problema porque, entre comillas, no hay tanto problema, porque yo tengo factores que me permiten a mí corregir acá debajo en caso que la temperatura no sea ni 25 grados y yo no haya consumido el 50% del reactivo, sino haya consumido otro valor. ¿Sí? Entonces, si yo consumo perfectamente 25 mililitros, sí, el factor de corrección va a ser 1 y no va a afectar la determinación. Y si la temperatura es 25 grados, el factor también va a ser 1 y no va a afectar el valor del número de capas. ¿Sí? El valor del número de capas, ¿cómo se mide? ¿Sí? Se mide como B menos B, que va a ser igual a el volumen de blanco, que es aproximadamente 50, y B corta, que es la cantidad de mililitros que yo gasté. Pero uno coloca una determinada cantidad de muestra de forma que se gaste la mitad. ¿Cierto? Eso es lo que dijimos hace un ratito. Entonces, lo que nosotros hacemos es, suponemos que esta resta me da 25, porque si esto es 50 y esto es 25, esta resta me da 25. ¿Sí? Si el factor por temperatura es 1, porque yo estoy en 25 grados, y el factor por volumen es 1 también, porque yo consumí perfectamente 25 mililitros, como dije acá, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar que kappa es igual a 25 dividido P, ¿sí? Donde P es el peso, ustedes lo están viendo en mi pantalla, donde P el número de capa va a ser igual a 25 sobre P, ¿sí? Donde P es el peso de la muestra, o W aparece en algunos casos, ¿sí? Entonces yo de acá puedo suponer más o menos cuánto es mi número de capas si yo tengo idea de dónde proviene la muestra, de qué parte del proceso, o cómo fueron hechas la cocción, ¿sí? Yo puedo suponer aproximadamente cuál va a ser mi número de capas. Y de esa forma calculo P. De acá yo calculo, por ejemplo, si yo tengo un número de capa de 30, ¿sí? 25 sobre 30 me va a dar igual a 0,83, si no me equivoco. Sí. 0,833 periódicos. ¿Sí? Acá no le pongo las unidades porque es un quilombo de unidades, ¿sí? Pero esto sería en gramos. ¿Sí? Entonces, esto van a ser los gramos secos que yo tengo que agregar para consumir la mitad de volumen siempre y cuando mi número de capas sea 30. ¿Sí? Si el número de capas no es 30, yo no voy a consumir la mitad del volumen. Y si yo me alejo demasiado de los 25 mililitros, me conviene utilizar ese capa que yo determiné para hacer una nueva aproximación acá. Si a mí, por ejemplo, el capa en lugar de darme 30 me da 50, por decirlo así, este volumen va a estar bien alejado de 25, y entonces me conviene utilizar ese capa 50 para recalcular cuál es el peso que tengo que colocar en el ensayo. ¿Sí? Bueno, estos son gramos secos, por lo tanto yo de acá voy a tener que calcular aproximadamente un 10% más de gramos húmedos que tengo que colocar de la hojita. ¿Sí? Eso lo voy a saber porque yo determiné la sequedad de la hojita antes de realizar el ensayo. Y si no es antes del ensayo, yo más o menos puedo saber que esto va a estar en un 9, entre un 9 y un 12% de humedad. Si yo le digo que estoy entre un 9 y un 12%, estoy seguro que no me estoy equivocando por mucho. ¿Sí? Entonces, yo puedo agregar, por ejemplo,
Si yo a esto lo multiplico por 1.1, ¿sí? Le sumo un 10%, yo puedo agregar 0,92 gramos húmedos, ¿sí? Y voy a estar sabiendo que no voy a cometer mucho error. Luego, cuando yo tenga la determinación de la sequedad, voy a corregir este valor y saber perfectamente cuántos gramos secos coloqué en el ensayo antes de reemplazar los valores en mi fórmula. ¿Sí? Y si hablamos de fórmula, vamos acá, y fíjense que nosotros reemplazamos los valores acá. ¿Sí? Entonces, yo reemplazo los valores acá y calculo el número de capas. Simple como eso. ¿Sí? Y el factor de corrección por temperatura lo saco de acá, ¿sí? En el cual, si yo tengo una temperatura mayor a 25 grados, ¿qué es lo que va a ocurrir? En esos 10 minutos que yo dejé en contacto la lignina o la muestra con permanganato, la velocidad de reacción va a ser mayor, ¿sí? Y por lo tanto me va a quedar menos permanganato residual. Y por lo tanto voy a usar menos tiosulfato. Y por lo tanto me va a dar un número de capas menor al que realmente debería ser. ¿Sí? Entonces, digamos, con esto acá se corrige esos, no, menor no, mayor, por esta diferencia. ¿Sí? Porque acá está negativo. ¿Sí? Entonces, yo, como me da un capa mayor, yo acá multiplico por un número menor a 1 y emparejo, corrijo. ¿Sí? Y lo mismo para el factor de corrección por volumen. ¿Sí? Si yo no utilicé 25 mililitros, utilicé otro volumen, acá la técnica explica cómo hay que hacer para corregir ese volumen. ¿Hasta ahí bien? Sí. 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 Quiero ver si encuentro un documento. Ahí acá. Ahora bien, si uno Ahí Micaela hizo una pregunta en el chat. ¿En qué momento medimos la temperatura? Acá, fíjate, a los 5 minutos. A los 5 minutos, fíjate, colocás, o sea, vos empezás a contar tu cronómetro cuando vos colocás el ácido y el permanganato. En ese momento iniciás el cronómetro y a los 5 minutos medís la temperatura y ahí dejás reaccionando 5 minutos más y ahí cortás la reacción al agregar el yoduro de potasio. Porque el yoduro de potasio lo que hace es reacciona con todo el permanganato que había para formar yodo. ¿Sí? Entonces, al ya no haber más permanganato, se corta la reacción con la lignina. Yo no sé por qué. No sé por qué no me permite compartir no me permite abrir un documento acá. Se me colgó mal.